Bienvenido al video de triángulos equiláteros y congruencia de triángulos rectángulos. Vamos a iniciar con los equiláteros, pero antes abordaremos un desafío inicial. En el desafío inicial me están pidiendo que yo debo dibujar dos triángulos equiláteros con medida de 3 centímetros por cada lado. Entonces significa que tomo la regla, mido 3 centímetros, acá mido 3 centímetros y también acá 3 centímetros. Entonces obviamente el reto va a ser hacerlos coincidir en sus vértices, ya que es la tarea más complicada. Una vez que lo logren con el primer dibujo, pues la idea es que lo vuelvan a repetir y que sea más rápido y más sencillo de hacer la segunda vez. Por favor, con medidas reales en una hoja de papel o en el cuaderno. Vamos entonces con el segundo reto donde dice dibujo dos triángulos isósceles. Ahora dice con medidas en centímetros. Solo me están pidiendo que yo identifique cuántos centímetros, pero no me están dando ninguna medida. Es decir, que la medida es libre. Aquí dice las medidas que deseen. Entonces, debemos saber primero, ¿verdad? Y recordar que es un triángulo isósceles y luego pues ya tomar la decisión de que con qué medida las quiero hacer. Obviamente, pues tienen que ser medidas reales y tienen que coincidir. Bueno, trabajemos con los triángulos equiláteros. Dice que en un triángulo equilátero cada uno de los ángulos internos mide 60 grados. Entonces, además de que sus lados son iguales, aquí podemos evidenciarlo, ¿verdad? Con esta simbología matemática, todos los lados son iguales. También me están diciendo que sus ángulos miden 60, 60 y 60. Y aquí pues se cumple lo que les decía en el video anterior, en donde decimos de que para todo triángulo se cumple que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, pues la suma de los tres da un total de 180 grados, ¿verdad? Sumamos 60 más 60 y 60, 180. Muy bien, dicho eso, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí hay un trabajo que hacer con el triángulo rectángulo. Dice, demuestro que los ángulos internos del triángulo equilátero ABC tienen la misma medida y cada uno mide 60 grados. Entonces, nuevamente alguien puede decir, sí, ya se sabe que son iguales, pero aquí me están pidiendo algo que demuestre de forma matemática que son iguales. Entonces, aquí me están recordando que los lados de este triángulo equilátero tienen que ser iguales. Una forma de demostrarlo, pues obviamente es midiendo, ¿verdad? Colocando el transportador correctamente de cada uno de los lados y medir y demostrar que son iguales. Ahora vamos a ver una solución matemática. Dice que, aquí está escrito en un lenguaje matemático, dice, en el triángulo ABC, que es este, se lee que el ángulo ABC, que es este, el ángulo ABC es este que se forma acá, es igual al ángulo ACB, que está del otro lado, porque AB es igual al lado AC, es decir, que este lado AB es el mismo que el lado AC, por lo tanto sus ángulos también son iguales, ya que están sentados sobre la misma base. Esto es similar al principio que vimos con los triángulos isósceles. Entonces aquí está la flecha donde me dice que por lo tanto los ángulos estos deben también ser iguales, ¿verdad? Entonces lo anterior dice se lee el triángulo ABC, en el triángulo ABC dice el ángulo que está de este lado es igual al ángulo que está del otro lado porque los ángulos formados por las líneas AB y AC son iguales, ¿verdad? Entonces esa sería, digamos, parte del análisis. En conclusión, tenemos esto, el ángulo BCA, que es este ángulo que está aquí, BCA sería este, de este lado, es igual a BAC, que es este también que está aquí arriba. Por lo tanto, BC y BA, que serían este lado y este lado, también son iguales y por lo tanto los ángulos son los mismos, ¿no? Entonces dice, por lo tanto, se cumple que los tres ángulos, el ángulo que está aquí en el vértice A
es igual a este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Aquí está escrito de otra forma, pero para podernos guiar y saber de qué ángulo nos están hablando, podemos ver en la letra que está en medio, ¿verdad? En la primera me están hablando de este ángulo que empieza en A, pasa por B y finaliza en C. En esta parte me están hablando del ángulo C que inicia en B, pasa por C y finaliza en A. Y en esta parte me están hablando del ángulo A que inicia desde C, finaliza hasta B. ¿Verdad? Si queremos verlo desde ese lado. Entonces, esos tres ángulos dice que son iguales. Entonces, otro análisis sería, dice, si X es la medida de cada ángulo interno, esa es otra demostración con ecuaciones. Entonces, la suma de los tres ángulos dice que X es una incógnita, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 tienen 180 grados, lo cual al sumar estas X me da 3X igual a 180, que es lo que está aquí. El 3 se manda a dividir, entonces 180 dividido entre 3 me resulta que cada ángulo mide 60 grados. Esta es otra demostración matemática del por qué cada ángulo es igual. Muy bien, entonces vamos a pasar a los triángulos rectángulos que también me piden trabajar un poco de congruencia. Entonces dice, si en dos triángulos rectángulos sus hipotenusas y un par de ángulos agudos correspondientes son de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo la hipotenusa y puedo demostrar que tiene esta misma medida, hipotenusa es el lado más largo de un triángulo, aquí está la figura, de un triángulo rectángulo, entonces dice que pues ese es un indicador, pero luego debo comprobar que estos ángulos, ¿verdad? También sean de la misma medida. Si eso se cumple, dice, entonces los triángulos son congruentes, ¿verdad? Basta con demostrar la medida de los ángulos, porque obviamente el de 90 ya se sabe que es igual, ¿verdad? Tiene un ángulo de 90 grados, pero solo basta con demostrar que uno de los ángulos es igual. Si fuera diferente, pues obviamente el otro va a ser diferente. Entonces, en conclusión, si encontramos esos valores, podemos decir que todos los triángulos que tengan estas medidas similares, pues van a ser congruentes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos y si nos piden demostrar, pues yo puedo demostrarlo de forma matemática. Los lados correspondientes a B corresponde al lado DE del otro lado, son iguales, ¿verdad? Vemos que tienen eh, la misma medida porque ahí lo dice. Obviamente la hipotenusa también tiene la misma medida, así que el lado AC y DF son iguales. Y con esos dos valores también yo puedo saber que este ángulo que se forma entre ellos pues va a ser igual. Por lo tanto, ese ángulo A va a ser correspondiente al ángulo D. Y dicho eso, entonces, obviamente el ángulo B y E son iguales también, o son correspondientes, y por lo tanto todo lo demás va a ser igual. Una vez que se cumpla, entonces lo puedo demostrar también con un transportador, como lo digo. Entonces voy a decir que los ángulos C y F son correspondientes y son congruentes. Por lo tanto, también el lado BC es correspondiente al lado EF. Entonces, en conclusión final, voy a decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF también, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos de qué trata la actividad en esta temática. Aquí tenemos una pequeña actividad en la cual pues nos piden también mucho análisis, es de sacar conclusiones, es de demostrar de forma matemática, no solo responder sí o no. Veamos, dice, resuelvo las actividades que se me plantean. En los siguientes incisos identifico cuáles características se refieren a las propiedades de un triángulo equilátero. Entonces vemos, ¿será que los ángulos de la base miden 45 grados de ese equilátero? No basta con responder sí y no. Si yo digo que no es un triángulo equilátero, entonces digo que no es un triángulo equilátero. Entonces, si no es, digo, ¿por qué? Entonces empiezo a argumentar, ¿verdad? ¿Por qué?
tal y tal cosa. Entonces, ha de tener un nombre. Aquí me están hablando de otro triángulo que no es equilátero. Entonces, yo debo dar el nombre de qué triángulo es entonces y por qué estoy diciendo que es otro triángulo diferente, ¿verdad? Y si es posible hacer una figura aquí, enhorabuena, ¿verdad? Porque me están hablando de tal cosa. Los ángulos de la base miden 45 grados, etcétera. Bueno, ya yo demuestro de qué me están hablando. Dice todos los ángulos internos miden 60 grados. Entonces primero debo responder sí o no es un triángulo equilátero. Y si logro decir que sí, pues entonces debo decir por qué creo que es un triángulo equilátero. Eh, lo mismo aquí en el inciso C, dice la longitud de los tres lados es igual, son iguales. Entonces debo decir si es o no es un triángulo equilátero y por qué, que es lo más importante. La longitud de los tres lados es diferente, dice. Entonces, si este es un triángulo equilátero, respondo que sí y por qué. Y si no lo es, también respondo que no y por qué. Y si puedo hacer el dibujo de lo que me están hablando, enhorabuena. En el inciso 2, aquí solo pido que quitemos esta palabra equilátero, ya que aquí no va. Entonces dice la instrucción. Identifico los triángulos que son congruentes y justifico mi respuesta. Entonces, como quien dice, este triángulo debo emparejarlo con alguien. ¿Será que hace pareja con este de aquí? ¿Será que hace pareja con este de aquí o con B? ¿Con quién hará pareja? ¿Verdad? Entonces yo debo, según las medidas que estoy viendo, ¿verdad? Por favor. Entonces, y si hacen pareja, también debo argumentar de con quién y por qué hace pareja, porque creo y qué lados son congruentes. ¿Verdad? O correspondientes también. Demostrar de forma matemática. Puedo yo recortar las figuras si quiero y las pongo uno sobre otra. Y luego, pues, si le quiero poner nombre a los lados, le puedo poner, ¿verdad? A, B y C. Utilizar lenguaje matemático. Este lado es igual a aquel, o de repente es igual a este de aquí, o a este de acá, etcétera. ¿Verdad? O sea, es decir, utilizar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, hasta estas semanas de estudio. En el último inciso debo hacer casi que lo mismo. Agrupo los triángulos, rectángulos que son congruentes y justifico mi respuesta. O sea, esto mismo hay que hacer del otro lado también, justificar por qué creo que son congruentes. Entonces, este con quién hace pareja, ¿será que hace pareja con este de acá o con este de acá? Al parecer todos son iguales, las medidas están como que repetitivas, pero no se dejen engañar. Aquí no todas las figuras son congruentes, es decir, que necesitamos mucho análisis, ¿verdad? Entonces el reto es que ustedes logren completar y justificar su respuesta de forma matemática, con lenguaje matemático, simbología y estructura matemática. Muy bien, les deseo mucha suerte, éxitos entonces.